Saludos. En este video trataremos el tema del contrato de franquicia internacional. ¿Qué es el contrato de franquicia internacional? El contrato de franquicia internacional es un acuerdo jurídico mediante el cual una empresa llamada franquiciador o franquiciante concede a otra, denominada franquiciado, el derecho a operar un negocio bajo su marca, modelo y sistemas en un país distinto al de origen. A cambio de esto, el franquiciado paga regalías, paga unos fees iniciales y cumple con unos estándares operativos. Este contrato implica la transferencia del know-how, que es el saber hacer, saber desarrollar un negocio, el uso de una marca registrada y la asistencia continua para la aplicación de ese know-how con esa marca registrada. Esa asistencia continua implica la formación, el marketing y la tecnología. Y en muchos casos, en ese contrato de franquicia internacional también vemos contratos anexos o accesorios de suministro, a través del cual el franquiciante le suministra bienes al franquiciado. Tenemos grandes empresas multinacionales que franquician su marca y sus productos, como McDonald's, Starbucks, Subway, quienes extienden sus operaciones mediante franquicias en diferentes países alrededor de todo el mundo. Las características principales del contrato de franquicia es que existe una marca que es lo que le da el valor al contrato de franquicia, porque las personas pagan el fee para ser franquiciados de McDonald's por el simple hecho de llamarse McDonald's. Si fuera por hacer una hamburguesa, puede que sea la misma hamburguesa que hace McDonald's, pero es que si no tiene ese nombre, de pronto no vende lo mismo. Por eso, la marca es un factor importantísimo en el contrato de franquicia internacional. Por otro lado, tenemos las regalías, que así se denominan los pagos periódicos que realiza el franquiciado al franquiciante por ese derecho que le da el contrato de franquicia. Siempre en las franquicias internacionales hay un canon de entrada, es un valor inicial, un fee inicial que se le paga al franquiciante para poder empezar a desarrollar el contrato de franquicia. Y en la mayoría de los casos, el franquiciante capacita al personal del franquiciado para que aprenda a desarrollar el negocio. McDonald's, por ejemplo, tiene una universidad en Estados Unidos donde capacitan al personal de los franquiciados, que son personas que vienen de diferentes países y son enviados por los franquiciados para que aprendan cada una de las labores. Vemos desde personas que están en la parte operativa, en trabajos operativos, hasta aquellos que se encuentran en situaciones, en dependencias meramente administrativas. También en el contrato de franquicia se observa el soporte que da el franquiciado, perdón, que da el franquiciante al franquiciado para que pueda mantener los estándares, para que pueda prestar los servicios, para que pueda desarrollar el negocio siguiendo los parámetros que se establecen en el contrato de franquicia. Porque eso no le conviene al franquiciante, por ejemplo, que un franquiciado cambie las metodologías para prestar sus servicios o para vender los productos, porque ese proceso es parte del know-how del franquiciante y por lo tanto no, a este último, al franquiciante, no le conviene que lo cambien porque otra de las características del contrato de franquicia es que hay una estandarización para que todos los franquiciados funcionen igual, siguiendo las reglas de franquiciante. Y como les decía en la diapositiva anterior, en muchos contratos de franquicia internacional
el franquiciante hace contratos de suministro a través de los cuales garantiza los estándares y logra que el franquiciado le retribuya, aparte de los cánones, pagándole los productos que le está suministrando. Los elementos del contrato de franquicia son las partes intervinientes, donde tenemos al franquiciador, que es el dueño de la marca y del modelo de negocio, y al franquiciado, que es la empresa o el individuo que adquiere los derechos para operar la franquicia en su territorio. En segundo lugar, tenemos el objeto del contrato, que es el derecho a usar una marca, usar unos sistemas operativos, usar unos manuales, y que ese uso se determina en un territorio exclusivo, o pues tal vez no, donde operará el franquiciado. Y es muy importante este punto del territorio, porque una buena franquicia hace estudios de mercado para adjudicar un territorio a una sola persona, a un solo franquiciado, para evitar que haya competencia entre los mismos franquiciados, porque eso no le conviene ni al franquiciado ni al franquiciante. Además, debemos tener en cuenta que existen territorios muy grandes en los cuales pueden haber varios franquiciados, pero lo importante es que el territorio de cada franquiciado sea respetado por los demás, para no hacer una competencia interna entre franquiciados y al final resultar afectado el franquiciante. Tenemos las contraprestaciones económicas, que son las regalías, que en la mayoría de los casos es un porcentaje de ventas que se entrega mensual o trimestralmente, y el fondo de marketing, que es un aporte para publicidad colectiva que hacen los franquiciados. Si ustedes observan certámenes internacionales, tienen casi siempre publicidad de franquicias. Esa publicidad la pagaron todos los franquiciados alrededor del mundo. Por otro lado, tenemos las obligaciones de las partes, y esta es lo más importante del contrato de franquicia, porque resulta que el contrato de franquicia internacional no tiene una norma que lo rija. Por lo tanto, lo que se estipule en el contrato es la ley para las partes. Es decir, lo que no se encuentre en el contrato, pues no se puede exigir, porque no hay una ley que pueda reemplazar, que pueda mm, ser un accesorio, que pueda servir como interpretación, que pueda servir de guía para esta relación de franquicia. Entonces es muy importante el tema de las obligaciones de las partes, porque el franquiciador establece los parámetros que se deben seguir para cumplir con las obligaciones que tiene el franquiciado de respetar el know-how, la imagen, las marcas, las patentes, los procedimientos del franquiciador. Y es por eso también que en esas obligaciones de las partes el franquiciador se compromete a dar entrenamiento, a dar soporte técnico, a actualizar los productos, y el franquiciado se compromete a cumplir con los estándares de calidad, la confidencialidad, los pagos puntuales, etc. Tenemos entonces unas cláusulas obligatorias en el contrato de franquicia, y la primera de ellas es el territorio y la exclusividad, porque de nada sirve para un franquiciante que tenga 5 franquiciados en una misma zona compitiendo entre ellos, cuando teniendo solamente a uno va a obtener los mismos ingresos que corresponden a un porcentaje de las ventas. Si tiene 5, pues recibirá lo mismo, porque será el porcentaje de los 5 franquiciados que se repartirán la torta de clientes. Pero a los franquiciados no les interesa eso, porque van a tener competencia directa muy cerca. Lo que quiere un franquiciado es precisamente tener un territorio para expandir así su negocio y tener una clientela suficientemente grande y, digamos, que cautiva, que le compre a él. En segundo lugar, la confidencialidad es bastante importante, porque el know-how es el saber hacer, y eso le ha implicado un montón de inversión al franquiciante, quien procurará salvaguardar ese patrimonio que invirtió en el desarrollo de su marca, y por lo tanto le exigirá al franquiciado que no divulgue esos secretos, ese conocimiento que hace parte del patrimonio, que hace parte de la propiedad industrial del franquiciante.
También los estándares de calidad, porque las franquicias deben funcionar igual, estén donde estén, deben ser casi que iguales en todo el mundo. Si ustedes van a un McDonald's en China, la manera como se vende, la imagen, los colores, los uniformes, el trato, va a ser el mismo que en Nueva York, que en Bogotá, que en Lima, Perú. ¿Por qué? Porque McDonald's es bastante insistente en que todos sus restaurantes, todos sus puntos de venta sean los más parecidos posible. De hecho, las hamburguesas son muy similares hasta en sabor. Claramente tienen insumos diferentes, pero la receta debe ser la misma para guardar ese estándar de calidad. Y otra cosa muy importante en el contrato de franquicia es el pago, cómo se realizan los pagos, cuándo van a ser, a qué van a corresponder y las penalizaciones en el caso de incumplimientos al contrato o cuando no se realicen los pagos en la forma como fueron pactados en el mismo contrato. No podemos dejar de lado las cláusulas de terminación y renovación, porque en ellas se establecen los momentos o las fechas en las cuales se van a renegociar los contratos de franquicia. Porque normalmente en los contratos de franquicia hay una expansión en el mercado territorial del franquiciado y por lo tanto a ambos les interesa renegociar los valores y los acuerdos a los que llegaron en el primer contrato de franquicia. Y por último, como todo contrato internacional, debe tener una cláusula de legislación aplicable y jurisdicción, es decir, ante quienes van a ir a ejecutar el contrato, es decir, donde se van a hacer los reclamos parciales o totales en caso de algún incumplimiento en el desarrollo de la franquicia. No olvidemos que otra cláusula que debe tener todo contrato internacional es la de conciliación y arbitraje, ya que no solamente la legislación aplicable a la jurisdicción es importante, sino aquellos métodos alternativos para la solución de conflicto que resultan ser más económicos y más expeditos. Muy importante también tener en cuenta que, como les dije anteriormente, el contrato de franquicia es la misma ley del contrato. Por eso es que el contrato de franquicia de McDonald's tiene más de 2.000 páginas, porque en él se encuentran todos los estándares de calidad, los procedimientos, las obligaciones que deben cumplir las partes. Entonces, por eso son contratos, son acuerdos tan extensos, pero también tan completos. En este cuadro vamos a ver una comparación entre tres empresas que franquician sus marcas, que son Starbucks, Subway y McDonald's. En el caso de Starbucks, frente al modelo de franquicia, vemos que en Estados Unidos tienen tiendas propias, mientras que en mercados internacionales sí franquician su marca, su producto. Por ejemplo, en Medio Oriente está el Asaya Group, que son quienes compraron el derecho de uso de marca de Starbucks en el Medio Oriente. Subway, en cambio, es 100% franquiciado aún en Estados Unidos. Ningún local de Subway pertenece a Subway. Subway es una empresa que se dedicó a franquiciar. No tiene un solo restaurante, no vende un solo sándwich. Simplemente se encarga de estructurar y administrar la marca, los procedimientos, los procesos, y con eso le envía las indicaciones a los franquiciados alrededor del mundo. McDonald's tiene dos tipos de propiedad, si se puede decir así, porque tiene locales propios, normalmente en Estados Unidos, y también locales franquiciados. Respecto a la inversión inicial, en el contrato de franquicia de Starbucks está alrededor de $315,000 o 2,9 millones de dólares, dependiendo del país y dependiendo del tamaño. Dependiendo del país y el tamaño, hacen referencia al mercado y al territorio. Subway
tiene un valor inicial de 15.000, entre 15.000 y 30.000 dólares, pero al final, como veremos más adelante, en Subway hay contratos de suministro que suben el valor del contrato de franquicia porque los franquiciados están obligados a contratar este suministro con quien diga Subway o con el mismo Subway. McDonald's tiene un fee inicial, una inversión inicial entre 1 millón y 2,3 millones de dólares. Pero ese valor incluye los equipos, las adaptaciones de obra civil de los locales y el alquiler de los locales. ¿Por qué? Porque McDonald's es bastante celoso con la imagen de sus restaurantes. Entonces no se van a arriesgar a que un franquiciado contrate una obra civil que cambie la imagen, la estructura del local. En cuanto a regalías, que son los pagos mensuales, en Starbucks los franquiciados pagan entre un 5 y un 7% de las ventas brutas. En Subway pagan el 8% de ventas brutas, que corresponden a un 4 o 5% de regalía y a 3,5% de marketing. Ese marketing lo manejan regionalmente o en casa matriz cuando se trata de publicidad internacional. En McDonald's, el valor de las regalías es entre un 4 y 5% de las ventas mensuales. El fondo de marketing es un punto bien importante porque, como ustedes saben, estas tres empresas son internacionales. Por lo tanto, no solamente tienen publicidad en cada territorio, sino que también tienen publicidad que cubre a todo el planeta. Entonces, estos franquiciados deben pagar hasta un 4%, en el caso de Starbucks, 4% de ventas, dependiendo de la región. En Subway, un 3,5% de las ventas. Y en McDonald's, entre un 4 y 5% de sus ventas como contribución a publicidad global. Estos porcentajes de marketing están divididos entre las publicidades locales, las territoriales, y las publicidades a nivel mundial. Frente a la exclusividad, en Starbucks la exclusividad es limitada. Los franquiciados solamente pueden operar locales en una sola zona. Es decir, cuando van a adjudicar una franquicia, Starbucks hace un estudio de mercado para saber cuánto es la demanda, cuánto es el público, los movimientos, para así garantizar que esa zona va a ser explotada única y exclusivamente por un operador, un franquiciado. En Subway, que este es uno de los problemas de Subway, es que no hay exclusividad de territorio. Entonces pueden haber varios franquiciados en la misma zona. ¿Cuál es el problema? Que los mismos Subway van a hacer competencia entre ellos para los franquiciados y esto no es tan útil. En la última versión del contrato de Subway se quitó una cláusula en la cual se establecía que el franquiciado tenía la obligación de abrir otro local dentro de los 12 meses siguientes al primero, y pues esto canibalizaba la demanda, por lo tanto era mayor costo para el franquiciado porque le tocaba invertir en un nuevo restaurante dentro del mismo año, pero las ventas se le reducían en el primer punto porque las distribuía entre el primero y el segundo punto. Entonces esa cláusula la quitaron en la última versión. McDonald's evita a toda costa que sus franquiciados compitan entre sí. Por eso es tan juicioso revisando las zonas para que solamente un franquiciado opere en una sola zona. En cuanto a proveedores, Starbucks obliga a todos sus franquiciados a comprar el café y sus productos a Starbucks. En Subway, la mayoría de insumos deben comprarse a los proveedores que autorice Subway, que en muchos casos le pagan una comisión a Subway para así obligar a los franquiciados a que les compren. En McDonald's hay un sistema centralizado donde se manejan los productos, la materia prima, que se vende en cada uno de los puntos. Cuando McDonald's llegó a Colombia, allá a mediados de los 90, todos los productos
eran hechos con insumos norteamericanos. La carne, el pan, el queso, las papas, lo que implicó que el costo de cada hamburguesa era muy alto, porque la importación y el proceso de operativo, ese proceso de logística internacional, era bastante costoso. Simplemente con pensar en la carne venía de Estados Unidos en contenedores refrigerados, debían seguir ciertas características de congelación, de mantener una cadena de frío, y eso vuelve carísima la operación. En Colombia, entonces se hizo una propuesta y empezó con el tema de las papas. El franquiciado colombiano le dijo a McDonald's que la papa en Colombia era de muy alta calidad, que podría ser hasta de mejor calidad que la de Estados Unidos, y le presentó a varios productores de papas a la francesa acá en Colombia, quienes se presentaron allá en Estados Unidos con sus papas, y a McDonald's no le pareció mala la papa, adjudicó ese contrato a una marca colombiana, pero con una característica especial en ese contrato de suministro, y era que tanto la forma, el corte, la presentación de las papas para McDonald's iba a ser exclusiva para McDonald's y no le podía vender esa misma papa a otro que no fuera McDonald's. ¿Por qué hizo eso? Porque una de las patentes de McDonald's más valiosa es cómo hacen las papas a la francesa. Entonces McDonald's compartió ese secreto industrial con la empresa colombiana, quien hasta el día de hoy ha cumplido con eso. Y por eso en Colombia las papas que ustedes comen en McDonald's, aunque son iguales a las de Estados Unidos, son papas colombianas. Frente al entrenamiento, en Starbucks hay un programa intensivo entre 3 y 6 meses en la Universidad de Starbucks donde le enseñan a los diferentes funcionarios, tanto operativos como administrativos, a adelantar su labor. En Subway solamente son 2 semanas en la sede de Subway o en el mismo local. Le envían a un instructor para que les enseñe a operar el negocio. En McDonald's hay una universidad donde hay programas presenciales y en línea a través de los cuales le enseñan a los empleados de los franquiciados a desarrollar su trabajo. En cuanto a control de calidad, las 3 empresas hacen seguimiento a sus franquiciados. En los 3 casos hacen visitas sorpresas. De hecho, en los 3 casos envían clientes eh, no escondidos, clientes ocultos o clientes que no se identifican como parte de la organización, que van incógnitos a los restaurantes, a los puntos, piden los productos, los prueban, dejan constancia de cómo están siendo presentados, cómo fue el servicio, para así darle un informe al franquiciante y en caso de cualquier irregularidad, el franquiciante puede ejercer las cláusulas penales para sancionar al franquiciado y en muchos casos llegan a terminar con el contrato de franquicia por violación al know-how. En cuanto a la expansión internacional, el 51% de locales de Starbucks son franquiciados. Y pues como dijimos anteriormente, fuera de los Estados Unidos. Subway, pues presenta ahí un error en este cuadro, porque como ya vimos, Subway es una marca, un restaurante que solamente franquicia. Por lo tanto, todas sus franquicias en Estados Unidos y en el exterior, pues son de franquiciados y pues es una expansión exponencial que se vino viendo hasta hace unos 3, 4 años con el tema del COVID-19, de la pandemia. Subway se vio en la necesidad de reducir la cantidad de franquiciados y esa expansión paró y empezó a decrecer. Por eso es que ahora no vemos tanto Subway como hace 2 o 3 años, porque los franquiciados solicitaron la devolución de la franquicia porque no estaban vendiendo.
McDonald's, 93% de sus locales son franquiciados tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Lo que pasa es que McDonald's vende simplemente por ser McDonald's. Entonces es bastante atractivo, por eso su valor de inversión inicial es tan alto, porque casi que es una garantía de éxito ese negocio. Bueno, espero que hayan aprendido algo en este video. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias.